Dios les bendiga, amados. Este es el canal de contenido cristiano, mensajes de salvación en YouTube, y también bajo el nombre que le estamos dando a estos videos llamado Un Encuentro con Dios. También salimos en Facebook. Bueno, les saluda el pastor Manuel Suárez Ferreira con la paz bendita y amada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero compartir una palabra con todos ustedes, y ella se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, y vamos a leer a partir del versículo 25. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25 en adelante, y dice así la bendita palabra del Señor. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Hasta aquí esta porción bíblica. ¡Qué tremendo! Quiero bajar hasta el versículo 24. Allí habían sido encarcelados, ¿verdad? Estaba encarcelado el apóstol Pablo. ¿Y qué pasó? Que era... en Filipos se armó tal alboroto, el pueblo, los magistrados, todos se juntaron a una contra Pablo y Silas, y decidieron encarcelarlo. Es más, encomendaron al carcelero que los llevara al calabozo de más adentro, al más seguro, al del fondo, y afirmaron sus pies con cepos. Ellos estaban allí sin la más mínima condición de poder fugarse, y lejos estaba en el corazón cristiano de Pablo escaparse, fugarse de la cárcel. Pero he aquí que Pablo comenzó a hablar. Muchos que predican y dicen: cantaron alabanzas y tembló la cárcel. No solo cantaron alabanza. El versículo 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos oían. Y quiero rescatar esto, el poder de la oración, el poder de la alabanza. Cuando estamos en alabanza y cuando estamos en oración, algo tiene que pasar. Dice que los cimientos de la cárcel se sacudieron, dice que la cárcel tembló, y los grillos, los cepos que les habían puesto en su pie fueron abiertos. Y esto ocurrió, que todas las puertas de la celda se abrieron. Por esto el carcelero, cuando vio todas las puertas, que se había estremecido la cárcel, se habían abierto las puertas, el carcelero quería clavar la espada en su pecho. Dijo: bueno, de todas maneras me van a colgar, me van a juzgar, se me han ido todos los presos. Mas ninguno se había escapado de aquel lugar, ninguno había huido. Pablo le dijo: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Causó un gran impacto esto que pasó en aquel hombre. Esto viene más adelante. Quiero hacer hincapié en el poder de la oración. Mira, cuando tú estás orando por una causa justa delante de Dios, la respuesta es inmediata. Cuando te pones como estaban ellos, cuando estás pasando por un momento de dificultad, cuando estás pasando por un momento tan difícil como estaban pasando Pablo y Silas, habían sido encarcelados, el pueblo se les había vuelto en contra, los magistrados los habían enviado a la cárcel, todo estaba mal. Hay cristianos, amados amigos, que cuando están pasando por una prueba se enojan con Dios y se rebelan contra Dios. Hay cristianos que, no logrando entender que
muchas veces los que estamos en la barca, el viento nos va a soplar contrario. Dice que iban los discípulos con Cristo en la barca y se levantó una tempestad. Esas tempestades se van a levantar contra tu vida si eres un cristiano. Esas tempestades se van a levantar contra los que hemos creído en el nombre santo, bendito y poderoso de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en este mundo el viento es contrario. Dice la palabra, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Yo he vencido al mundo. Y vamos a tener, porque está escrito, porque en este mundo está el maligno que fue arrojado a la tierra. Y él se largó a perseguir la grey de Dios, la iglesia cristiana. Él anda buscando, dijo el apóstol Pedro, a quién devorar. Él anda como león rugiente. Aquí se le había levantado el diablo en contra a Pablo y a Silas, y los tenían así, estaban en la cárcel, pero ellos oraron a Dios, clamaron a Dios, y lejos de estar angustiados, como en derrota, como entregados, dice que se pusieron a cantar coritos, a cantar alabanza a este Dios vivo. Oh, bendecido el nombre de Cristo para siempre. Eso es lo que tú también tienes que hacer cuando pasas por una prueba. Eso es lo que tú debes hacer cuando pasas por una dificultad. Lejos de bajonearte, de bajar los brazos, de enojarte con Dios. Yo he sentido cristianos murmuradores que han dicho, yo no entiendo por qué el Señor permite esto, no sé por qué permitió lo que te permitió, pero alaba lo que Él vive, ora a Dios, glorifica, canta alabanzas. Y cuando tú te pongas a alabar, a gozarte, a alabar al Dios vivo, y aún en medio de la dificultad, a orar, a clamar a Él, pero a alabar su bendito nombre, en adoración, en alabanza, la mano de Dios se va a mover con poder, como pasó en la cárcel, donde estaban Pablo y Silas. Amén. Mira, si hay algo que yo he aprendido, es a que muchas veces cuando clamas, aún por la sanidad de alguien, y clamas, y clamas, y clamas, y Dios no responde, y oras, y alguna vez le dije, Señor, ¿por qué no viene la respuesta a esta oración? Mira, yo necesito que tú le hagas un milagro a esta persona. Y allí Dios dice, así como traje al pueblo de Israel por el desierto. Estoy hablando lo que Dios habló a mi corazón. Algunas veces que le pregunté por qué tanto tiempo he clamado por un milagro para alguien, para un ser querido, para una hermana, y no viene la respuesta de Dios. Y Él dice así, hay personas que son ambivalentes en su fe. Hay personas que no tienen dirección, que hoy van en este rumbo en cuanto a la fe y mañana zigzaguean. Entonces, cuando eso pasa, cuando no hay una verdadera dirección en la persona, cuando no hay un verdadero criterio, cuando la persona no tiene una conducta delante de Dios, y Dios ve que tiene que pasar a esa persona por un desierto, y Él me respondió, así como traje mi pueblo por el desierto, y lo hice padecer, y lo hice tener hambre, y lo hice tener necesidad para probar lo que había en su corazón. Hay cristianos con los que tengo que trabajar para luego ver qué hay en su corazón y hacer el milagro que me piden. Hay algunos cristianos, hay hermanos, hay hermanas que no logran convencer a Dios porque tienen un corazón divagante, porque hoy son tremendos cristianos con las mejores acciones, pero otro día parece que se fueron totalmente del Espíritu de Dios y son unas personas que vos decís, pero este es de Cristo o todavía es inconverso. Y Dios tiene que seguir trabajando con esa persona en el desierto, es decir, va pasando el tiempo y no reciben el milagro hasta que Dios prueba su corazón, y allí es donde Dios en su sola potestad
Aquí no hay que ore el pastor, ni que ore el evangelista, ni el que tiene el don de sanidad, de milagro. Aquí no vale nada si esa persona no logra convencer a Dios. Cuando Dios mira en ese corazón y ve que la prueba, el desierto por el que lo ha traído, valió la pena, entonces Dios hace el milagro, sana, hace un milagro, sana una enfermedad, saca fuera un cáncer, sana de cualquier enfermedad, le levanta de una silla de ruedas, de un lecho de enfermedad. ¿Cómo me costó entender esto? Aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que cuando las vidas, los corazones, Pablo y Silas, eran almas y corazones que estaban entregados a Dios y alineados con Dios en la voluntad. Pablo no era un hombre de doble ánimo, inconstante en su camino. Le había tomado la decisión de seguir a Dios y sabía en quién creía. Y Silas era un hombre de fe también. Apenas clamaron y se pusieron a alabar, tembló la cárcel y se abrieron los cepos que estaban en sus pies, las puertas de la cárcel, y ocurrió el milagro. Quien está ahí, diga conmigo: la respuesta de Dios no se tardó. No se tarda la respuesta de Dios cuando los corazones, las vidas, ese cristiano, esa cristiana, esa vida está alineada con Dios. Pero hay veces, hay hermanos, hay hermanas que son tan ambivalentes, que un día son el mejor cristiano y otro día no sabés si Cristo alguna vez estuvo en su corazón. Hay veces que los ves llenos del Espíritu Santo y otro día no sabés si siquiera conocieron el Espíritu Santo. Esas personas, por más que tú ores y clames, pasa el tiempo y el tiempo y el tiempo y demora en venir una respuesta de Dios, porque Dios me lo ha dicho, Él mismo habló a mi corazón, me dijo: los tengo que pasar por un desierto para probar lo que realmente hay en esos corazones. Porque hoy son personas que reciben tu oración, pero mañana son usados por el diablo para hacerte guerra. Entonces son personas que Dios necesita probar, pasarlos por una prueba, a ver su paciencia, su espera, su tolerancia, si su fe es genuina, o si solamente están ahí cantándole salmitos y alabanzas a Dios porque necesitan su milagro, y luego vuelven a ser aquellos duros de corazón que eran. Cuántas cosas, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que pasó del acontecimiento que hubo en ese día. El carcelero, al ver todas las puertas abiertas, quería matarse. Pero dice el verso 28 que Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y decía: oh, gloria al nombre del Señor. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Aleluya, aleluya. Se ganaron al carcelero y no era para menos. Había ocurrido un tremendo milagro. Dios se había manifestado con poder a la oración de Pablo y Silas, a los coros, a los cánticos de alabanza y de adoración, a este Dios vivo, a este Dios poderoso que tenemos. Dice que tembló la cárcel, temblaron los cimientos de la cárcel y se salieron las cadenas, los cepos que habían en su pie. Bendecido el nombre de Cristo para siempre. Este es el Cristo que te predico, el cual tiene siempre una respuesta para tu oración. Haz oración y alabanza. Pídele a Dios, clama cuando necesites algo, pero mantente en una línea cristiana. Mantente siendo siempre un cristiano, que tu testimonio no sea ambivalente, que hoy te vean como un hijo de Dios y mañana no saben si eres un mundano, porque no te estás comportando, te enojaste, te pusiste nervioso, se te subió la mostaza y ya contestaste mal a alguien, le hablaste fuera de tono a alguien y tu comportamiento ya no es de cristiano. Entonces Dios dice: a este lo tengo que traer por un desierto, como hizo con Israel. Te traje por un desierto, te hice pasar aflicciones, te hice tener hambre, te hice padecer necesidad para probarte, para saber lo que de verdad había en tu corazón.
Que el Espíritu Santo, Dios, agregue bendición y sabiduría para que entiendas el contenido de esta palabra. Y clama a Él, que Él te va a responder. Dice Jeremías 33:3, clama a mí que yo te responderé. Y cuando estés orando por alguien, puede ser un ser querido, y se demore la respuesta de Dios, entiende, Dios está pasando a esa persona por un desierto para probar realmente su corazón. No es que Dios no quiera contestar tu oración. Vamos a dejar a los pies de este video mi celular personal para WhatsApp, para una consulta, un audio, un mensaje de texto. Puedes llamar, si no puedo atenderte devolveré el llamado. Has escuchado entonces un programa más llamado Un Encuentro con Dios. Que el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su luz y su rostro sobre tu vida, tu hogar y todas tus cosas. Amén y amén.